desarrollado en una sola presentación, que es la paratomía, ajá, y abdomen abierto, y luego vamos a mirar las complicaciones de estos dos procedimientos, que son eh, el- las fístulas, abdomen hostil y peritonitis. ¿Listo? Entonces es algo complejo el desarrollo del tema. Como les había contado, habían temas que varios eran de revisión de tema, pero se quiso dejar en la metodología que en práctica solamente nos dedicáramos a prácticas y no a revisar revisiones de temas, solamente se dejaron algunos pocos y los más sencillos de revisar. Bueno, entonces, para desarrollar la primera parte, la primera sección, encontramos que sí, entre eso, ahí, ya. Bueno, gracias a ti. Bueno, en la revisión del arte, que es uno de los métodos de investigación, encontramos mm, que los DEX y los MEX de este tema encontramos la paratomía, ¿sí? Y tenemos nuestros descriptores en inglés y en portugués, que son usualmente lo que más utilizamos y usualmente el mayor reportaje de literatura que tenemos. Y en este lo define como una incisión entre el abdomen y la costilla y la pelvis, ¿no? Encontramos la abdomen abierto, no está como tal abdomen abierto, sino que el descriptor más adecuado sería técnicas de abdomen abierto, lo tenemos en inglés y en portugués, y este se define como una técnica de cierre abdominal en que la abertura de una incisión abdominal es vía laparoscópica se deja abierta, pero cubierta para reducir y para prevenir la hipertensión intraabdominal. Entonces, también es importante cuando hacemos esas búsquedas o la revisión del arte, una búsqueda sistemática de literatura, tener en cuenta las definiciones de esos conceptos, porque tal vez nosotros queramos, digamos, investigar sobre cosas diferentes. ¿Sí? Y cuando ustedes le dan en los calificadores permitidos, ellos los llevan directamente a los tipos de artículos, donde aparte de la técnica de abdomen abierto, pues van a haber artículos con información relacionada con efectos secundarios, clasificación, enfermería, mortalidad. Entonces, por eso es muy bueno buscar en estos decks. Bueno, en cuanto al primer tema, tenemos lo que es la laparotomía. La laparotomía es una incisión quirúrgica que se realiza en la pared del abdomen y permite ver los órganos y los tejidos que se encuentran en su interior. Entonces, recordemos las capas que tiene que atravesar el cirujano, ¿sí? Entonces, va desde la piel, el tejido adiposo, luego vienen las fascias que recubren a los músculos, luego de los músculos llega también la fascia que recubre el peritoneo y ya podemos ingresar a la cavidad abdominal. Acá es una exploración quirúrgica, ¿sí? Del abdomen o también se le llama laparotomía exploratoria y también es un medio diagnóstico para determinar algún tipo de patología cuando no es posible por algo otros métodos. Por ejemplo, cuando no se observa nada en el TAC, cuando no se observa nada en la ecografía, ¿listo? Y casi siempre es indicativo cuando hay un trauma, ¿sí? Por arma de fuego, por cortopunzante o un trauma contundente. Entonces podemos mirar acá cómo hay una laparotomía a nivel de la línea media para revisar las vísceras. Bueno, en cuanto acá les dejo un cuadro, ¿sí? En donde vamos a mirar el tipo de clasificación, eh, la característica, lo que me interesa de ella y el tiempo y en cuándo se usa, ¿listo? Lo demás es como, pues, a manera de información para que lo tengan presente, pero lo que nos va a interesar son esas 3 columnas. Entonces, tenemos una incisión que es paramedia,
¿sí? Que es una incisión vertical a 4 centímetros a uno u otro lado de la línea media. Más adelante les voy a mostrar una imagen en la parte superior e inferior del abdomen, ¿sí? Los ejemplos son derecha para las vías biliares o pancreáticas y la superior izquierda para el colon o el sigmoide. ¿Listo? Tenemos otra que es la línea media longitudinal, que es en la parte superior o inferior del abdomen o en ambas, como la imagen anterior, en torno al ombligo, o sea, pasan directamente por el ombligo y se usa en gastrectomía y la inferior en resección intestinal. Tenemos una oblica o subcostal, que es debajo del reborde costal y se utiliza para las vías biliares, esplenectomía, o incisiones bilaterales que uniéndose en la línea media se usan para abordar el estómago y el páncreas. La McBurney, que es en la región inferior del ombligo a unos 4 centímetros hacia la línea media, a partir de la espina ilíaca antero y superior. Y se la utiliza para la apendicectomía y tenemos una que es la toracoabdominal, ¿sí? Que bueno, esa es una incisión en un punto intermedio entre el apéndice sifoides y el ombligo y se extiende transversalmente hacia el abdomen a partir del sexto a octavo espacio intercostal hasta el interior del tórax, ¿sí? Los músculos que se ven ahí implicados son el recto mayor, el oblicuo mayor, el serrato intercostales y se secciona la puerta del peritoneo. Sí, en donde se utiliza en la esofagotomía y en la reparación de una hernia yatal. Y tenemos la media abdominal y transversa, que empieza por, por encima o por debajo del ombligo, extendiéndose lateralmente hasta la región lumbar, entre el reborde costal y la cresta ilíaca, y en donde se utiliza en la coledocoyeyunostomía y la colostomía transversal. Tenemos la de Panestier, que es una incisión curva y transversal a lo ancho de la parte inferior del abdomen dentro de la línea del cuello del vello púbico y se utiliza en histerectomía abdominal. Y la inguinal oblicua inferior que se extiende desde la espina del pubis a la cresta ilíaca anterior del hueso ilíaco. Bueno, y es para herniorrafia inguinal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los tipos de laparotomía. En este primer ejemplo tenemos esta que es la media supraumbilical, entonces acuérdense en que la medial puede ser superior o inferior. La segunda, la infraumbilical, ¿sí? Y la tercera, la media infraumbilical. ¿Listo? Tenemos acá las, las paralelas, que está la pararrectal externa, esta de acá, la transrectal, la número 5 y la pararrectal interna. Y acá tenemos las horizontales, que está la subcostal bilateral. Acuérdense en que de este lado son vías biliares, páncreas, y de este lado solamente es para acceso al vaso en las esplenectomías. Las 8 la horizontal supraumbilical, la 9 la horizontal infraumbilical y la décima la de Van Steel, que sobre todo se la utiliza para abordar el útero. Y acá tenemos subcostal derecha, la subcostal izquierda y esta es la de Backburn, que es para acceder al apéndice y está en relación con la espina ilíaca. Entonces, dentro de los procedimientos quirúrgicos abdominales tenemos la colectomía, la enterotomía, la gastrectomía y la esplenectomía. La colectomía es un procedimiento quirúrgico en el que se extirpa todo el colon o parte de este, ¿sí? Entonces tenemos colectomía total, en donde se extirpa todo el intestino grueso, ¿sí? Y bueno, y se hace una bolsita y se genera lo que es las yeyunostomías.
La colectomía parcial, que es la extirpación de una parte del colon y también se puede llamar colectomía subtotal. Entonces puede ser a nivel del sigmoides, ¿sí? O a nivel del colon descendente o a nivel del colon transverso. Y la hemicolectomía, que es la extirpación de la parte derecha o izquierda del abdomen. Entonces se parte en dos el colon, entonces puede ser una hemicolectomía derecha o una hemicolectomía izquierda. ¿Listo? Y la protocolectomía, que es la extirpación tanto del colon como del recto. Entonces se va a todo el intestino y usualmente esta partecita del recto se deja. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que eh, mm, cuando les preguntamos a las compañeras del seminario de ostomías que el recto quedaba activo y usualmente el paciente, sobre todo en los primeros días del posquirúrgico, secretaba mucho moco, ¿sí? Y también podía secretar algo de popó, ¿sí? Es gracias al recto y a la mucosa que existe en el recto, pero cuando se da este procedimiento de la proctocolectomía, pues no va a haber salida de moco, de nada a nivel del recto, ¿no? Tenemos la enterotomía, entonces, perdón. La colectomía, para que lo recuerden, es de intestino grueso, por si acaso les pregunto. La enterotomía es del intestino delgado. La enterotomía es una apertura del intestino delgado para evaluar el contenido gaseoso o líquido, ¿sí? Y también para extraer cualquier cuerpo extraño, tumoración o algo que esté obstruyendo la luz intestinal, ¿sí? Y usualmente pues son las enterotomías que son la iliostomía, la yejunostomía, ¿sí? Entonces, solamente ellas vamos a ver una incisión, o la construcción de un estómago, de un estoma a nivel del duodeno, del yeyuno o el ilio. Entonces, esta usualmente es la más frecuente, que es la construcción en asa. Entonces, sacan la partecita del intestino delgado por una abertura hacia la pared abdominal, le ponen un rod, ¿sí? Que es este palito que ven aquí. El rod es eh, como, como un palito parecido a la estructura de una sonda nasogástrica, le ponen ese palito. Luego el cirujano corta en la parte donde está la flecha roja y hace unos puntos de sutura a nivel del estómago y quedan así. Usualmente en el posoperatorio nosotros vamos a mirar estos ROT hay que retirarlos aproximadamente a los 10 días. Se retira, es cuidado de enfermería. Él también aquí viene sujeto y viene con, ¿qué es? Con, ahí se me fue con suturas, entonces hay que abrir esas suturas y retirar el ROT. ¿Esto qué para qué sirve? Para que se madure esta sutura y no se vuelva a invaginar el estómago. Entonces queda algo así. Por acá el cirujano puede entrar a desobstruir la parte o también se deja aquí como para la alimentación, eliminación o también para corregir algún defecto que se encuentra en el colon grueso. Entonces, tenemos acá la gastrectomía, la gastrectomía es un procedimiento quirúrgico que se da como respuesta a problemas estomacales crónicos, tales como úlceras, también en obesidad ¿sí? Hay gastrectomías que no es la recomendable, ¿sí? Porque el estómago está compuesto por un tejido que es altamente laxo, entonces muchas veces cuando se hace la cirugía de reducción de peso y se hace una gastrectomía parcial, el, el estómago vuelve a adquirir su funcionamiento o su tamaño anterior porque él se expande, es elástico y lo que se hace es más disminuir la capacidad de absorción y de producción. Entre ellas tenemos
una producción de vitamina B. Entonces son pacientes que también cursan con anemias bastante severas. Entonces no es lo más recomendable hacer tipos de cirugías en el estómago como la manga o la gastrectomía. Y el otro, que es el más común, es cuando se da un CEA. En el procedimiento, la porción enferma del estómago se elimina y el intestino delgado es adherido a la parte, pues, que quede del estómago para mantener, pues, la comunicación de del del aparato digestivo. La esplenectomía es un procedimiento para extirpar el vaso. Ayuda a combatir infecciones y filtra materiales innecesarios como células sanguíneas antiguas y dañadas, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso se hace la esplenectomía? En la rotura del vaso, cuando hay un agrandamiento del vaso, secundaria a algunos tipos de leucemias, que el vaso ya es infuncional, en trastornos de la sangre, en cáncer o infección, o cuando se desarrolla ahí un quiste o un tumor. Usualmente lo más que se ve es infección cuando hay colecciones purulentas o abscesos a este nivel, o en traumas. Bueno, ahora vamos a pasar a abdomen abierto, ¿sí? El abdomen abierto es una técnica quirúrgica en la cual se deja abierta la cavidad abdominal, cubriendo los órganos para el manejo de diferentes entidades clínico-patológicas. Es aplicable en complicaciones como sepsis intraabdominal, o sea, la peritonitis, lesiones viscerales complejas en los politraumatizados, dehiscencia de la pared abdominal por infección o necrosis y síndrome compartimental abdominal que se benefician de un abordaje quirúrgico en etapas. Entonces, miramos acá cómo en esta persona se ha dejado el abdomen abierto. Entonces, importante que se aprendan en qué caso se deja el abdomen abierto. Entonces, pacientes con heridas penetrantes o o que se evidencien politraumas o que se haya roto, perforado alguna víscera hueca, es una indicación. Aquí tenemos mm, cómo a este paciente le han puesto un Biaflex, que es ese Biaflex es ese plástico brillante transparente que tenemos, y ese Biaflex es suturado a la mucosa del paciente, a la mucosa, a la piel del paciente, y este más o menos se retira cada 3 días, de 3 a 4 días. Entonces los recambios son para el lavado, la observación, y vuelven y dejan ese Biaflex. Y acá con este paciente posiblemente tenga alguna ruptura a nivel intestinal, le han dejado ¿qué es? Un estoma al lado derecho. Bueno, encontramos que la epidemiología en Colombia, la técnica de abdomen abierto con polivinilo, que es el Biaflex o el plástico o bolsa de Bogotá, también se llama así, aún se viene realizando y se encuentran estudios en sus causas principales, son estas de acá de la gráfica, y tiene una sobrevida de los pacientes es de un 67% con una mortalidad del 33%. Entonces, el Biaflex es creado por un cirujano, ¿sí? De acá de Colombia, que se llamaba el doctor Borraes. Él trabajaba en una clínica en Bogotá, ¿sí? Y eso se venía haciendo hace muchísimos años, pero ustedes saben lo que no se escribe, no existe. Entonces, él un día decidió escribirlo y redactar un artículo, y oh sorpresa que fue una técnica que hasta ahora se viene manejando y lo empezaron a adoptar en muchos países, que es coger una bolsa de solución salina de esas grandes y se la abre, y como por dentro está estéril, la cose
a la piel del paciente y ese biafles que es transparente le permitía observar el estado de las vísceras al paciente. Entonces, si había alguna necrosis, si había aumento del contenido purulento, si había dentro de eso algún rompimiento de alguna víscera para observar líquido ileal, que es la materia fecal en el ilio, ¿sí? En partes más inferiores. Entonces, la principal causa de abdomen abierto es peritonitis, ¿sí? Con un 63%. Luego sigue la pancreatitis necrotizante. Posterior a esto es la peritonitis terciaria, el trauma hepático severo, fascitis necrotizante, que es la pérdida total de la piel, ¿sí? Del paciente. No sé, eh, ojalá podamos verlo ¿qué es? En la práctica. Tenemos fístulas intestinales o dehiscencias, que la dehiscencia es cuando el cirujano hace una intervención a nivel de, de intestino, a nivel de intestino grueso, y él corta y vuelve y une, ¿sí? Y sutura. Entonces, cuando esta sutura se abre, no se rompe, debido a diversos factores, se pueden producir fístulas intestinales y es una dehiscencia. Un hilio prolongado, que ya les había dicho que es un intestino congelado, edema severo en asas y la parotomía del salvamento, ¿no? Que es la más práctica. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, mm, tenemos que inicialmente hay un shock, hay una disminución de la circulación esplánica, ¿sí? Eh, Seguido de esto hay aumento de la hipoxia visceral, hay liberación de citoquinas proinflamatorias, que son todas las cinas, aumento de la permeabilidad capilar más la vasodilatación. Aquí hay sufrimiento o necrosis que se da con la pérdida de la integridad o de la pared celular, ¿sí? Que produce un edema y aumenta la presión abdominal abdominal. Hay un hipoflujo linfático y sigue aumentándose el edema intestinal. Entonces, ¿quién es el responsable de esas asas tan dilatadas y tan hinchadas? Es el hipoflujo linfático y entonces llegan todas las cinas, las citoquinas y aumentan ese edema intestinal. Y con esto se disminuye el gasto cardíaco, ¿sí? Hay más eh, insuficiencia, se da una insuficiencia renal, una injuria renal, hay una isquemia intestinal, se aumenta el hipoflujo más más insuficiencia prerrenal y hay unas resistencias vascular. Entonces, gracias al, al- a la prerrenal y con su sistema angiotensina-aldosterona, es que nosotros podemos mirar la coloración azulosa peribucal y de los pulpejos de los dedos. Y por otro lado, ese aumento y ese edema en la presión intraabdominal comprime la vena cava y la vena aorta y comprime el pedículo renal, que esto también favorece aún más a la insuficiencia o a la injuria renal. En cuanto al aumento de la hipoxia visceral, hay una disminución de la elevación diafragmática, una distensibilidad torácica y disminución de la capacidad pulmonar y del volumen residual, con lo que nosotros miramos acá, toda la gasometría afectada y porque se altera también la frecuencia respiratoria. Y todo esto produce aumento del edema intestinal y una falla multiorgánica, produciéndose un shock. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Entonces, a nivel renal, en, este, en esta peritonitis, a nivel renal, hay una compresión de la vena renal y compresión de las arteriolas corticales, y la manifestación clínica es oliguria y aumento de la creatinina.
A nivel pulmonar, hay una presión sobre el diafragma, disminuye la confianza y capacidad funcional residual y aumenta las resistencias aéreas y lo que se da es una hipoxia y una hipercapnia en gases arteriales. Y cardiovascular se disminuye el retorno venoso, aumenta la poscarga, con lo que se manifiesta una disminución del gasto cardíaco a nivel cerebral, se disminuye el retorno venoso cerebral por aumento de la presión intratorácica y aumenta la presión intracraneana. Y a nivel esplénico, disminuye la profusión hepatointestinal y se produce una acidosis metabólica y una isquemia intestinal porque aumentaba muchísimo, digamos, el edema, ¿sí? O la circulación linfática a nivel de estas vísceras. Las complicaciones son sistémicas y locales, que es la SIR y la falla multiorgánica, la sepsis e insuficiencia respiratoria y complicaciones por la inmovilización prolongada. Entonces, la inmovilización prolongada en este tipo de abdomen abierto me puede producir un trombo y este trombo puede viajar a nivel respiratorio, bloqueando algún, digamos, algún vaso y puede haber un evento de paro respiratorio o este mismo trombo puede viajar a las, digamos, a circulación periférica en extremidades inferiores y puede obstruir algún vaso y hay algunos casos de algunos pacientes que por esas hospitalizaciones prolongadas o cirugías prolongadas terminan amputándose un pie o una pierna porque ese vaso llega y ocluye la irrigación de esa arteria o de esa región. Entonces nosotros aquí en esta foto miramos como este paciente, esto es una evisceración contenida, ¿sí? No, mentira, esta miento porque no tiene, entonces aquí es un tumor, entonces este tumor puede llegarme a esas complicaciones. En sistémicas y locales del 30 al 80% tienen una frecuencia, entonces sistémicas se presentan en un 30% y las locales en un 80%. Entonces tenemos que puede haber una fístula enteroatmosférica, que más adelante vamos a hablar de ellas, que se presenta de un 5 a un 75%. Infección de la herida, absceso intraabdominal, complicaciones de las ostomías de descarga y de alimentación y adentración gigante como secuela. ¿Listo? Entonces, ustedes creo que también van a mirar el tema de hernias, posiblemente lo miren con el profe. Entonces, ¿cuáles son los medios diagnósticos? Entonces, el valor fisiológico esperable en abdomen abierto de la presión intraabdominal es de 5 a 7 miligramos de mercurio. Cuando se considera que hay una hipertensión intraabdominal, ¿sí? O que hay alto riesgo de hacer síndrome compartimental intraabdominal, pasa por encima de los 12 miligramos de mercurio. Sí, y los métodos para la medición de la presión intraabdominal es la técnica directa, que es mediante catéter de medición previa punción abdominal, es un método invasivo, y la indirecta es un catéter en la cava inferior colocado por punción femoral en desuso por invasivo o trombogénico, presión intragástrica utilizando sonda nasogástrica como medio y no se requieren altos volúmenes de líquido y existe una profunda fuga transpilórica. Y la presión intravesical, que es la técnica de medición más empleada, ¿no? Eh, entonces también es con una sonda y yo empiezo a administrar líquidos y miro qué cantidad de líquidos me puede albergar esa visera hueca y según eso hay unas fórmulas y sacan las presiones intraabdominales. Listo. Bueno, en cuanto al tratamiento, existen 4 tipos fundamentales de manejo de la hipertensión intraabdominal, que es el monitoreo de la seriado de la presión intraabdominal. Usualmente se deja un catéter y usualmente es la invasiva. Segundo, optimizar la perfusión sistémica y la función orgánica, que esto lo abordan los intensivistas o los anestesiólogos.
por medio de gases arteriales y por medio de todo lo que miramos en la fisiopatología. Y el tratamiento médico específico para reducir la presión intraabdominal, descompresión quirúrgica a través de la parostomía descompresiva. En la cirugía de control de daños, así se llama, sí es una estrategia quirúrgica que describe cirugías de salvaje por por fases durante el periodo de inestabilidad fisiológica. La primera es una laparotomía exploratoria. En este caso ya no se denominaría laparotomía exploratoria, sino una laparotomía de salvamento o laparotomía de descompresión inicial y se deja un abdomen abierto. El abdomen abierto, acuérdense en qué es con el polivinilo, una reanimación en UCI y una reoperación programada. Entonces, ¿qué quiere decir la reprogramación? La reoperación son los lavados que se hacen a los pacientes eso lo establece el cirujano, establece según la evolución del paciente. Entonces, si ya son cada 3 días o cada 4 días, ¿sí? Ahí, cuando hay hemorragia, contaminación o, sin, o síndrome de abdomen agudo, ¿sí? También se deja abdomen abierto, recalentamiento central, apoyo ventilatorio, corregir la coagulopatía o la acidosis. Entonces, acuérdense en que uno de los síntomas cuando ya estamos en estado de shock es la hipotermia, ¿sí? Cuando se considera acidosis, cuando el pH es menor a los 7,2, ¿sí? Una hipotermia menor a los 35 grados centígrados y una coagulopatía o clínica o transfusión mayor a los 10, eh, a los 10 de unidades de glóbulos rojos en concentración. Eliminar el empaquetamiento abdominal, reanimación, reparación definitiva y cierre de la pared. Entonces, que cuando ustedes leen el empaquetamiento es lo mismo. El empaquetamiento de las vísceras es Biaflex o polivinilo o bolsa de Bogotá, ¿sí? ¿Y cuál es la triada letal? Cuando hay un abdomen abierto, consiste en la presencia de coagulopatía, acidosis y hipotermia. Entonces, son estos tres aspectos que se encuentran alterados. Bueno. En la sepsis abdominal severa o peritonitis, que es la infección de la cavidad abdominal, es una respuesta inflamatoria sistémica producto de un foco infeccioso intraabdominal y es severo cuando aparece disfunción orgánica o hipoperfusión tisular. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, no se resuelve el foco de la contaminación en una sola intervención. Hay que hacer, lavados quirúrgicos o relaparatomía programadas, lo que les decía, se deja abierta la cavidad abdominal y tratarla como un gran absceso con lavados frecuentes y algún método de cierre abdominal transitorio como, eh, el Biaflex, ¿sí? Em, si no reúne las condiciones por severo, desarreglo fisiológico, las anastomosis intestinales serían diferidas para un segundo procedimiento y luego restablecimiento fisiológico. La técnica que debe tenerse presente es muy especial para los enfermos hipotensos en tratamiento con vasopresores. Sí, una visceral extenso que dificulta el cierre de la pared abdominal con riesgo de síndrome compartimental abdominal posoperatorio y las complicaciones son grandes volúmenes de líquido, colecciones intraabdominales retroperitoneales, hilio funcional, edema retroperitoneal y de pared abdominal y la pseudoobstrucción intestinal también incrementan la presión intraabdominal. Entonces, si yo aparte tengo un trauma a nivel, digamos, de hepático y aparte aparecen estas colecciones, empieza a ver la aparición de abscesos retroperitoneales o me aparece una fascitis necrotizante en la pared abdominal, entonces eso hace que aumente mucho más la presión intraabdominal, ¿sí? Bueno, cuando hay dehiscencias, ¿sí? O cierre abdominal temporario.
También pueden haber mm, abdomen abierto con cierre de pared. Yo lo he visto en algunos casos, pero no es lo más recomendado porque casi siempre el paciente presenta una dehiscencia. Entonces, como miran en esta segunda fotografía, ¿sí? Se deja el biaflex o el polivinilo y se cierra esta pared abdominal, pero a veces es tanta la presión intraabdominal que estas suturas se rompen, ¿sí? Y se deja abierta la pared abdominal. Lo más recomendable es dejar este biaflex o polivinilo, ¿sí? Adherida. Entonces aquí se mira bien acá como es una bolsa de solución salina, si la pueden observar acá. Entonces se deja sujeta o se deja suturada la piel del paciente y esto me permite mirar cuál es una de las complicaciones de la bolsa de Bogotá o la bolsa de Borraes, es son las fístulas enterocutáneas o las fístulas enteroatmosféricas. Entonces, usualmente las mucosas se pegan al, al, al polivinilo, se pegan al polivinilo y se abren y como están en continuo paso quirúrgico, no solamente se pueden abrir una u otra y se da la conexión anormal entre la piel y las vísceras huecas, lo que se desarrolla una fístula, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Prevenir la visceración, ¿sí? La visceración, evitar una fístula enteroatmosférica, facilitar la remoción activa de todo el fluido infectado tóxico, preservar la integridad de la fascia o la retracción de la misma, facilitar el acceso de la cavidad abdominal y promover el cierre temprano del abdomen. Entonces, la bolsa de Bogotá me ayuda a cumplir con todos esos objetivos, mientras que el cierre de la piel, como ya les había explicado, hay muchas complicaciones con él, empezando que yo no puedo observar cómo está la cavidad intraabdominal. Bueno, los métodos de cierre tenemos mallas sintéticas, que es un método de cierre abdominal transitorio y la fijación firme a la fascia mediante suturas permite la contención abdominal con el beneficio que ante la reducción del edema intestinal es posible la aproximación progresiva de los bordes mediante la sección medial de las prótesis y recorte de una nueva sutura. Pues la verdad, o sea, esto de mallas sintéticas y parche de Whitman, pues tiene un costo y pues es, o sea, es más costo-beneficio poner una bolsa de salina a que de pronto las EPS o en el hospital yo tenga la disponibilidad de las mallas sintéticas, pero existen, ¿sí? En otros países existen. Y una complicación frecuente de las mallas sintéticas es la fístula enteroatmosférica. El parche de Whitman, que son 2 hojas de poliamida y polipropileno, que es, pues, casi la misma composición de la bolsa de solución salina saturada a la saponeurosis que se unen mediante un sistema velcro. Facilita el rápido acceso a la cavidad abdominal y, preserva el dominio y permite la reaproximación progresiva de la fascia. Entonces, este es un parche de Whitman y acá tipo velcro es que va a medida que se va disminuyendo el edema, ellas pueden hacerse la aproximación. No permite el drenaje de fluidos intraabdominales y la sutura de los bordes de la fascia y de la fascia, al igual que el caso de las mallas contra la integridad de la misma, ¿sí? Entonces, atenta, digamos, a este contenido y acá ustedes miran un abdomen muy bonito. Usualmente los abdómenes abiertos no son tan bonitos y pues ese parche de Whitman, si no me permite el drenaje de fluidos intraabdominales, pues que es usualmente por lo que se hace el abdomen abierto, porque hay gran cantidad de presión intraabdominal secundaria al edema, entonces también hay mucho que pensar. Tenemos acá otro método que es el ABRA,
que es un sistema de aproximación para el cierre en primario y progresivo de abdomen abierto y consiste en la aplicación de puntos transparietales diferidos a 5 a 6 centímetros de los bordes de la herida de la piel y están formados por cordones gruesos de elastómeros que se apoyan sobre una plataforma de silicona, que es el mismo Biaflex, cubierta con un film fenestrado en posición peritoneal. Entonces aquí es, mo- eh, esta es una plataforma de silicona que es fenestrado. ¿Qué quiere decir fenestrado? Que tiene unos huequitos pequeñitos, así como la ropa de deporte que trae unas perforaciones pequeñitas. Entonces, este es el fenestrado y ellos dicen que eso le permite respirar a la cavidad abdominal. ¿Sí? Una vez lo ponen, le ponen estos cordones, como amarrar un zapato, y una vez terminan, sujetan a presión y dejan el abdomen así sin suturar la piel. Cuando quieren volver a reingresar, pues vuelven y desatan los cordones y pueden ingresar fácilmente. Y acá, que en Colombia lo más que se utiliza es mm, abdomen abierto con bolsa de Borraer o bolsa de Bogotá o bolsa de poliminilo o bolsa Biaflex y el BAC, que es la terapia de presión negativa, que es la técnica de vacío. Creo que a esto era que se refería la compañera que nos habló del BAC, ¿sí? Que no es una técnica para cerrar la parte del intestino o para volver a la funcionalidad de, o sea, ya cerrar el estómago y dejar la piel lisa, sino que el BAC se utiliza es para el manejo de abdomen abierto. La aplicación de una lámina de polietileno fenestrada, que también es como también es muy parecido a la silicona, ¿sí? O también una bolsa de solución salina, pero mucho más delgada y también tiene unos huequitos sobre el plano visceral y subperitoneal. Sobre la lámina se colocan materiales hidrófugos, que es una esponja de poliuretano, que es esta de color gris, gasas húmedas y fibras poliméricas. Y en el interior un catéter o una bomba de succión y a su vez un reservorio de fluidos. Finalmente se cubre todo con un fil adhesivo que es este transparente, parecido al Tegader, y las curaciones se realizan de 24 a 72 horas en las que se cambia el material que contacta con la herida y se realiza el lavado de la cavidad abdominal. El Biaflex para abdomen, perdón, el BAC para abdomen abierto siempre se lo debe poner a nivel de quirófano. Nosotros los jefes enterostomales podemos poner estos BAC, ¿sí? De hecho, somos quienes ponemos los BAC y también estos BAC no solamente se utilizan en la pared abdominal, sino en alguna otra parte del cuerpo que se encuentre afectada, que sean unas heridas profundas, por ejemplo, en pierna o en abdomen abierto, que se ponen unos más pequeñitos. Entonces, como para explicarles un poco, entonces tenemos el back, que primero es una lámina de silicona con huequitos que es fenestrada. Encima de esta ponemos una espuma absorbente gris de poliuretano. Hay unas grises, hay unas blancas, pero las grises siempre van a estar en abdomen abierto porque tienen compuesto de plata y la plata es bactericida, entonces ayuda en algo a controlar la carga bacteriana. Y encima se pone un transparente, ¿sí? Un parecido al Tegader. A este van también unas, digámoslo acá, como unas ondas o unos drenes, y estos van conectados a una máquina por un lado y por otro lado a un canister. Un canister es un reservorio donde me chupa el exceso de líquidos que se da en la cavidad abdominal y esto me ayuda a bajar la presión intraabdominal, ¿sí? Y también me puede ayudar al drenaje, ¿sí? Y son presiones oscilatorias.
¿sí? Entonces la máquina hace alguna presión oscilatoria, primero maneja presiones bajas, luego altas e intermitentes. Y esto también me ayuda a la granulación de las heridas. Bueno, tenemos acá tenemos otra complicación que son las adherencias intraabdominales, que tanto el VA como el Biaflex me pueden dar esas adherencias abdominales o también se llaman bridas abdominales, que son unas cintas de tejido conectivo parecidos a una cicatriz y normalmente están en tejidos internos o órganos y tienen superficies resbaladizas para que se puedan acomodar al moverse el cuerpo. Las adherencias causan que los tejidos o órganos se queden pegados. En una eh, anterior clase les mostré unas cintas, ¿sí? Y esas cintas eh, eh, lo que me hacen es pegar el intestino y se me forman bolitas a nivel del intestino. Pero, por ejemplo, por aquí la materia fecal, ¿sí? O el bolo alimenticio, los desechos de él, no me va a poder transitar y lo que me produce es una oclusión o una obstrucción intestinal con consecuente ruptura. Entonces, recuerden que los intestinos son sueltos y las bridas o las adherencias abdominales pegan este tejido y es un tejido conectivo y también se las pueden encontrar como bridas. Bueno. Ahora vamos a hablar de las fístulas enterocutáneas o enteroatmosféricas, ¿sí? Entonces, las fístulas enterocutáneas o enteroatmosféricas también son unas complicaciones del abdomen abierto y nosotros podemos aquí ubicar en esta herida tenemos tejido granular, ¿sí? Tejido granular de esta mucosa. Acá tenemos tejido fibrinoide, ¿sí? Y aquí no tenemos un estoma, sino que tenemos es una fístula, porque el estoma, acuérdense en el seminario de estomas o en lo que les acabé de presentar yo, es una evocación que hace el cirujano de forma voluntaria para permitir la descompresión de ese intestino. Entonces, usualmente las fístulas las vamos a mirar así o lisas y simplemente saliendo tejido, contenido fecaloideo, usualmente líquido. Entonces, ¿qué es una fístula? La fístula es un conducto anormal entre dos superficies epitelizadas, ¿sí? Órganos huecos o un órgano y la piel. El resultado de heridas, cirugías, infecciones o estrés. Generalmente ulcerado y es estrecho y con la abertura hacia la piel, las membranas, las mucosas o el lecho de la herida, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el colon, que es todo esto. Acá tenemos la piel, que sería lo que podemos mirar del abdomen. Y aquí ocurre un trauma, una lesión, una injuria. Entonces, ese trauma o lesión de la injuria se abre y por este caminito hay una epitelización de la piel, si miran como parte del tejido de la serosa de la piel, hay una epitelización y por acá se forma una fístula, que es la conexión anormal entre una víscera y la piel y por acá puede salir el contenido del colon. ¿Listo? Entonces acá se mira en otras vísceras. Entonces, esta es una fístula colovesical, que es la comunicación anormal de la vejiga con el colon, ¿sí? Entonces, aquí hay un trauma, una injuria y, digamos, generalmente esta es una complicación de una adherencia o de una víscera. Hay una comunicación anormal, entonces, en estos casos puede ser que por el colon me salga orina, que me lastime todo el colon, ¿sí? O por la vejiga me salga materia fecal. Entonces, eso es una fístula, ¿listo? Y esta acá, pues, es lo que es en foto o en dibujo lo que habíamos mirado en la anterior fotografía.
Listo. Bueno, la causa de las fístulas entéricas. Hay unas que son congénitas, que los bebés nacen con esto. Por ejemplo, hay una que se llama cloaca, que se llama así, es la conexión anormal entre el colon ¿qué es? Y, y la vejiga. Entonces, las niñas recién nacidas podemos observar salida de materia fecal o el ay, se me fue la palabra de la primera popó de los bebés, o del meconio a nivel vaginal. Las espontáneas resultan de procesos inflamatorios, infecciones crónicas y procesos neoplásicos malignos. Las traumáticas es por abdomen abierto, trauma cerrado de abdomen, heridas por arma blanca, proyectil por arma de fuego y fracturas óseas. ¿Sí? Y los posoperatorias, intervenciones de órganos con procesos inflamatorios o neoplásicos, las iatrogenias por falla en la técnica o decisiones quirúrgicas y las dehiscencias de suturas, ¿sí? Por ejemplo, las iatrogénicas es cuando yo he tenido varias pacientes de cesáreas. Entonces, cuando el cirujano, el ginecólogo ingresa y hace el procedimiento para extraer el bebé, perfora una víscera hueca. Por ejemplo, la más perforada son las vejigas. Entonces, hay una conexión entre la herida de la cesárea y la vejiga, y usualmente cuando uno va a hacer la curación por la herida, encontramos que hay salida de orina. Entonces, esto es una fístula enterocutánea iatrogénica, ¿sí? Las implicaciones fisiológicas. Depende del tipo de fístula y el compromiso del tránsito intestinal, la causa y la composición química del líquido. Entonces, no es lo mismo tener una fístula, ¿sí? De colon sigmoides a tener una fístula en el yeyuno, ¿sí? O en las partes proximales del duodeno, o tener una fístula urinaria. Entonces, tanto en la orina como el contenido ileal tienen unos pHs que son bastante corrosivos a la piel, y entre más líquido salga, más se va aumentando pues, el tamaño de la herida, como miramos en la primera fotografía. También depende el equilibrio nutricional y electrolítico, ¿sí? Son pacientes que por lo general, por esas descompensaciones hacen desnutriciones agudas, ¿sí? Pierden peso muy abruptamente, necesidad de soporte nutricional, reintervención quirúrgicas, contaminación abdominal, si hay sepsis en esa contaminación abdominal, si hay morbilidad, digamos, concomitancia con algo otras patologías, y el daño de piel, ¿no? Que ya lo vamos a mirar porque es importante. Son hospitalizaciones bastante prolongadas y bastantes costosas, ¿sí? Y la calidad de vida, pues un paciente hospitalizado hay irrupción en la vida social y laboral del paciente. Una es lo hospitalizado y sus afectaciones del rol, y otra, hay pacientes que después de su cirugía de abdomen abierto quedan con esas fístulas enterocutáneas y son de manejo ambulatorio, ¿sí? Porque ya no se puede hacer más procedimientos o se necesita que esas rafias a nivel de intestino maduren por lo menos 6 meses. Entonces, son pacientes que se manejan a nivel ambulatorio de su domicilio, y es bastante complejo el manejo de estos pacientes porque a veces las EPS no les autorizan todos los materiales, no les autorizan el profesional. Entonces son pacientes que constantemente están reingresando por esta causa. Bueno, cuando nosotros tenemos una fístula enterocutánea, tenemos que primero valorar, ¿sí? Al paciente, luego lo tenemos que clasificar y por último lo tenemos que tratar. Entonces, la valoración de la fístula. Eh, Tenemos antecedentes relacionados, ¿sí? Definir cuál es la causa de esa fístula.
Entonces ya mirábamos que era congénica, iatrogénicas, postquirúrgicas, traumáticas, ¿sí? La causa, la presencia de una enfermedad inflamatoria activa. Entonces encontramos que en las anteriores revisiones hemos encontrado que una de las principales son la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, aunque hay algo otras inflamatorias. Si hay abscesos a nivel de estas fístulas y la cronología, si es aguda o es crónica. ¿Listo? ¿Están ahí? Yo estoy hablando, pero no he preguntado si me escuchan o no me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿ustedes recuerdan cuándo una herida es crónica y cuándo es una herida aguda? Por el tiempo que lleva la herida, profe. Ajá, ¿y cuál es el tiempo? Si es menor a 3 meses sería aguda y si es mayor a 3 meses sería crónica. Ah, ya. ¿Y eso ustedes lo miraron cuándo? ¿En qué semestre? Bueno, pues lo que yo sé, pues de pronto haya cambiado, pero se considera una herida aguda cuando el tiempo es menor a 28 días, ¿sí? Porque hay unas etapas de la cicatrización. Las etapas de la cicatrización encontramos cuando se da la injuria o el trauma, que está la etapa inflamatoria, que también se subdivide en la hemostasia. Entonces nos cortamos, se forma el coágulo, esa es la etapa de hemostasia. Y la etapa y lo que le sucede más es la inflamatoria, que llegan todas las cinas, las citoquinas, los factores de crecimiento neuronal, todos llegan las citoquinas. Luego, esas son las etapas de una aguda. Luego sigue la proliferativa, en el tejido de granulación y empiezan a crecer la piel desde los bordes hasta los centros de la herida, y esa es la etapa proliferativa, que yo tengo tejido epitelial y el tejido granular. Y consecuente a este, le sigue la etapa de maduración. La etapa de maduración es en donde yo ya tengo toda la piel cerrada, cicatrizada, y esta cicatrización puede ir hasta 2 años, pero la etapa de maduración, o sea, si yo tengo una herida y finalmente se me forma la cicatriz, ella me queda susceptible durante 2 años. Por eso en pacientes con úlceras por presión o úlceras venosas cicatrizan y uno dice: "Ay, qué contentos, ya se cerró", pero llegan a los 3 meses, ¿sí? O hacen una recidiva al mes. Es porque yo esa herida tengo que seguirla tratando durante 2 años que me dura el proceso de remodelación. Y de acuerdo a las edades, esa etapa proliferativa a maduración varía en el tiempo. Unos demoran, los niños, por ejemplo, usualmente en esa transición demoran 2 meses, pero los adultos mayores de 40 años me pueden durar 6 meses, ¿no? Y las heridas crónicas son las que van más allá de los 28 días, porque ellos llegan a la hemostasia, la inflamatoria, y se quedan en la inflamatoria, ¿sí? N tiempo, pero a partir de los 28 días pueden quedarse 15 años, 2 años, 3 años o 35 años en esa fase inflamatoria, y en esa fase inflamatoria pueden irse o pueden desarrollar hipergranulación, esfacelos, fibrina, necrosis húmeda, necrosis seca, etc. Y entonces, eh, básicamente en las fístulas, básicamente se tiene esa misma cronología. Hay unas que resuelven espontáneamente y otras que no. Tenemos de segmento intestinal comprometido del ángulo de Trace. ¿Se acuerdan del ángulo de Trace, cierto? Que es el ángulo que forma esa partecita del intestino con el abdomen. A partir de ese ángulo de Trace, acuérdense en que considerábamos hemorragias digestivas altas, y a partir del ángulo de Trace hacia abajo, hemorragia de vías digestivas altas. Estudien el ángulo de Trace porque de pronto se preguntan, ¿sí? Hay un proximal, que está el gástrico, duodeno, yeyunio e ilion proximal, y el
distal, que está ilion distal, y el colon, según el ángulo de 3. Y el compromiso de la pared abdominal, si está cerrada y que tiene un único orificio de salida y puede ser de difícil visualización, o si está abierta y tiene exposición de asas intestinales u otros órganos de tejido de granulación. Entonces, por ejemplo, la primera foto que nosotros miramos sería cerrada, ¿sí? Y hay otras, y abierta es cuando yo tengo todo el tejido intestinal pegado, así como como las bridas que miramos hacia allá, y a veces hay más de una fístula, o sea, hay más de un orificio. Bueno, entonces la anatomía de la fístula, la trayectoria fístula, se tiene que tener cuál es su origen, para eso mandan unas fistulografías, cavidades internas comprometidas y orificio de descarga, si tiene una descarga interna o una descarga externa. Por ejemplo, la manguerita que nosotros miramos sería de descarga externa porque yo todo el contenido lo estoy descargando hacia afuera de la piel. Hay otros de descarga interna, por ejemplo, miren acá esta fístula entre intestino delgado e intestino grueso. Entonces, el contenido no pasa, digamos que no pasa por colon ascendente o colon transverso, sino directamente al sigmoides por esta fístula. Eso se llama una descarga interna. ¿Cuál es la forma del trayecto? Si es hacia piel o hacia otra víscera. Sí, la profundidad, el efluente, perdón, el efluente recorre desde el punto de salida intestinal entre los órganos, estructuras o planos hasta llegar a la piel. ¿Listo? ¿Cómo es la profundidad? Entonces, por ejemplo, acá fístulas de una profundidad menor de 2 centímetros tienen buen pronóstico y por lo general resuelven solas. Ellas solitas vuelven a ubicarse en sus estructuras mayor de 2 centímetros. Hay que hacer reconstrucción quirúrgica. La superficial el trayecto es corto o carece de trayecto enteroatmosférico y no compromete estructuras de varios planos abdominales. Sí, por ejemplo, una fístula que esté eh, abocada allá adentro dentro de la cavidad abdominal y su efluente sea en la cavidad abdominal. Entonces compromete varios planos abdominales, a excepción una que esté solamente un intestino grueso a piel, entonces solamente comprometen esas dos cavidades. El compromiso del tránsito intestinal, el cuerpo extraño o el tumor también se debe de tener presente, ¿no? La ubicación en relación al asa intestinal, si es terminal, lateral o cabos separados, que más adelante ya les voy a nombrar. Entonces, también se debe tener el número de una fístula, si es única o múltiples. Entonces, aparece como un abdomen lleno de huequitos y a esto se le llama signo de medusa. Y es importante esto, el volumen de la pérdida, ¿sí? O sea, cuánto líquido yo arrojo por esta fístula. Se consideran las de bajo gasto cuando ellas se eliminan 200 mililitros al día, sea cual sea líquido biliar, sea líquido intestinal, sea líquido gástrico, sea saliva, porque también hay fístulas esofágicas, ¿sí? Bueno, pasando a mi otro tema, también hay fístulas óseas, cuando se infecta el hueso eh, y no resuelve y él genera un huequito y por eso ese huequito está constantemente botando pus, entonces también hay fístulas óseas. Moderado entre 250 mililitros al día y de alto gasto de 500 mililitros al día. Entonces es muy importante conocer estos débitos porque yo tengo que hacer según esto la corrección de la bulimia, ¿sí? Tengo que hacer según esto la corrección nutricional
para evitar, desnutrición, para evitar mayores complicaciones, caquexia, un paciente desnutrido, él no resuelve y para evitar injurias renales, ¿sí? Y la condición de la piel peritisular, por ejemplo, me voy a devolver. Por ejemplo, esta es la piel peritisular. Entonces, tengo aquí una fístula, ¿sí? Y esta es la piel peritisular. Entonces, esta piel tisular está bonita. Para mí está bonita porque tiene su serosa y aunque los bordes se encuentran también súper retraídos y aunque está el compromiso grande, pero está bien. Hay otras que tienen unas quemaduras muy extensas, usualmente esta fístula y esto, es secuencia de una quemadura, de un mal manejo de una fístula, del contenido del líquido de la fístula, pero acá ya lo lograron controlar con una sonda, con un drenaje. Bueno, y las condiciones de la piel peritisular, por ejemplo, yo puedo tener esta fístula enterocutánea, que es muy chiquitica y su trayectoria debe de ser menos de 2 centímetros, entonces me va a resolver fácilmente, ¿sí? Y acá tengo una fístula enteroatmosférica, de un bebé, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos, eh, ¿qué es? Un estoma, ¿sí? Un estoma y acá tenemos otro estoma y por acá nosotros tenemos que a consecuencia de la cirugía de ASA, aquí ya tenemos ya no está el ROT, pero esto se ha epitelizado, ¿sí? Y acá se han dividido el intestino en dos, está en una parte, en esta otra parte, pero estos dos ya no se están comunicando. Entonces, a consecuencia de eso, se ha abierto acá y por acá, debajo de esta mucosa, se está generando líquido entérico, ¿sí? Por eso se llama fístula enteroatmosférica. Bueno, en cuanto a la fístula enterocutánea, el del 20 al 30% son secundarias a la enfermedad de Crohn. Son espontáneas, se dan de forma espontánea o por una complicación quirúrgica. También tiene que ver con cuerpos extraños, la radiación y patología infecciosa, ¿sí? Por tuberculosis, acitonomias y neoplasias. Los factores que predisponen son la malnutrición, inmunosupresión, infección, heridas traumáticas y procedimientos de emergencias. La fístula enteroatmosférica tiene una incidencia de el 10% de los pacientes con abdomen abierto. Eh, Sus causas son por peritonitis o síndrome compartimental abdominal y hasta el 55% de los pacientes con una sepsis abdominal tiene una mortalidad elevada, en algunos casos del 40%, ¿no? Entonces, en la fístula enterocutánea entonces, solamente es esto con piel, ¿listo? Y en la fístula enteroatmosférica pueden comprometer a varias vísceras. Entonces, aquí nosotros tenemos, todas estas son un bebé porque la enfermera Sandra, quien me facilitó las fotografías, ella es una enfermera pediátrica. Entonces, tenemos acá. Esta es la fístula, ¿sí? La fístula que se ha hecho y esta es la piel, digamos, perilesional. En esta piel nosotros miramos estos como granulitos, esto se llama tejido hipergranular y el tejido hipergranular se da a consecuencia del exceso de humedad, ¿sí? Que hay. Entonces, aquí hay una mala gestión del exudado de esa fístula. Por eso es importante conocer el gasto. Cuando yo tengo mayor gasto o mayor salida de influente, yo tengo que utilizar mayores tecnologías y mayor recursos para proteger
esa fístula, porque ese contenido va quemando la piel y lo que va haciendo es va agrandando ¿sí? Agrandando la piel perilesional. Acá nosotros también tenemos, una asa, acá le han intentado hacer un estoma, pero, acá finalmente no se ha podido, y entonces el estoma empezó a generar varias boquitas, ¿sí? Entonces tenemos aquí una boca, acá otra boca y posiblemente del lado de acá otra boca. Y acá tenemos un abdomen plano, ¿sí? Que ya no tiene como las, digámoslo así, las protuberancias de la otra y tienen 3 fístulas. Entonces, esto es como un signo de medusa. Entonces, se dan como la cabecita de la medusa, se forma así a nivel, digamos, mm, a nivel observacional, o sea, que nosotros podamos observar. Y aquí tenemos una boca, una salida de una fístula, acá tenemos otra salida de otra fístula y acá tenemos otra boca. Entonces, por estas 3 bocas le va a salir contenido intestinal a este bebé. Y miren aquí, o sea, como acá hay un mejor gestión del exudado que este, ¿sí? Entonces, miren aquí cómo este contenido ileal va quemando la piel perilesional de ese paciente. Entonces, hay maceración, ¿sí? Y acá ya hay pérdida de la dermis, ¿sí? Hay pérdida de la dermis, luego se da una pérdida, perdón, pérdida de la epidermis, luego una pérdida de la hipodermis, y si se mantiene en ese estado se da un tejido hipergranular. Bueno, entonces aquí, es también importante, eh, para saber el contenido o el efluente de esas fístulas, la clasificación del abdomen abierto. Entonces, 1A es limpio sin fijación, ¿sí? El 1B es contaminado sin fijación. El 1C es fuga entérica sin fijación. El 2A es limpio con fijación en desarrollo. El 2B contaminado desarrollando fijación. El 2C es fuga entera con fijación en desarrollo. El 3A es limpio y abdomen congelado. Sí, fijación quiere decir es cuando se están desarrollando las adherencias, ¿sí? Las adherencias o las bridas. Por eso acá es hasta el 1C sin fijación, o sea que no hay presencia de bridas o adherencias intestinales. A partir del 2A, que hay esas adherencias intestinales. El 2C es fuga entérica con fijación en desarrollo, el 3A limpio, pero es un abdomen congelado, el 3B es contaminado y abdomen congelado, y cuarto, cuando se da una fístula enteroatmosférica establecida en abdomen congelado. ¿Sí? El abdomen congelado es un abdomen que está en hilio, ¿sí? Que está congelado, que no tiene movilidad y que tiene la presencia en su totalidad de adherencias intestinales. Entonces, la fuga entérica, hay un derrame del contenido entérico, o sea, o del líquido ileal del abdomen, sin formación de fístula entérica. La fístula entérica, controlada por cierre, exteriorización de un estoma o una fístula enterocutánea continente, se considera limpia. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo puedo, como yo les explicaba, yo puedo tener una fístula, ¿sí? Y esta fístula de intestino delgado contener mi intestino grueso, pero no sale a la cavidad abdominal. Entonces, eso se considera una fístula limpia, ¿sí? Pero yo puedo tener esa misma fístula digamos, en intestino delgado y que su efluente salga también pues, a la cavidad abdominal, ¿sí? Y esta ya sería un abdomen contaminado. Entonces, nosotros tenemos acá. Aquí tenemos el 1, el 2 y el 3. Entonces, el 1A es un abdomen limpio, sin fijación, o sea, se encuentra sin adherencias. El abdomen B es un contaminado sin fijación,
o sea que no hay presencia de bridas, pero sí está contaminado. El 3 hay una fuga entérica sin fijación, o sea que hay una asa que está rota, pero todavía no hay, eh, no hay el desarrollo de bridas. El 2 es una fijación y desarrollo, que apenas están empezando a desarrollar las bridas. El 2B es un contaminado con desarrollo de bridas, ahí se pueden observar. El C, hay una fuga entérica, con fijación en desarrollo. Entonces, aquí hay una fuga de una víscera, pero ya con sus bridas ahí en desarrollo. En el 3 hay un abdomen, en el 3A es un abdomen limpio, congelado. Entonces, miren la diferencia de las adherencias. Acá no hay adherencias, entonces en estos espacios yo no veo ninguna adherencia. Acá ya empiezan a ver estas adherencias que son como unas telitas, como unas cintas de tejido conectivo, ¿sí? Y acá en el 3 miren lo que ya queda de las vísceras. Todo este abdomen ya desarrolló el tejido conectivo y son las bridas, o sea, esto el intestino no se puede mover y como lo miramos en la otra fotografía, se forman unas bolitas o unas masas de intestinos que cuando ya se forman hay que extraerlas. En el 3B es un abdomen contaminado, congelado, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos damos cuenta? Por el color, ¿sí? Eh, entonces, este es granular intenso y este es pálido con algunos visos, eh, verdosos, ¿sí? Que me quiere decir que hay contaminación ahí se me fue el nombre de esa bacteria. Bueno, y acá hay una fístula enteroatmosférica establecida. Entonces, miren que está totalmente congelado, ¿sí? Por ese tejido de conexión y acá ya se ha establecido una fístula enteroatmosférica. Bueno, ¿cómo podemos cuidarlas? Las condiciones que dependen de la condición clínica de la persona, la competencia de los profesionales a cargo, si está capacitado o no está capacitado, si está entrenado, ¿sí? El nivel de atención de la institución. Hay instituciones muy buenas que te dan todos los recursos, como hay otras que no tienen la disponibilidad de los, de los insumos y acceso a recursos de insumos de alta tecnología. Entonces, se debe corregir en primer lugar el desequilibrio hidroelectrolítico. Sí, es importante porque yo por el contenido ileal pierdo bicarbonato, pierdo vitaminas liposolubles, pierdo electrolitos, entonces si es de alto gasto, entonces yo voy a tener más alteración hidroelectrolítica. Combatir la sepsis, sí, con la antibioticoterapia, mejorar el estado nutricional. Usualmente había un debate, así como se acuerdan en la pancreatitis, yo les mandé un artículo completo en nutrición, que por qué, o sea, era más recomendable iniciar la nutrición en estos pacientes, ¿no? Entonces, en ese artículo ellos explican. Y acá en las fístulas enteroatmosféricas se dice que se debe iniciar la nutrición lo más antes posible, pero en este caso sería nutrición parenteral. Entonces, por eso es importante de que hay pacientes como están en estado de inconsciencia, en UCI, y entonces yo le hice hoy un acto quirúrgico y a los 3 días vuelven y le hacen actos quirúrgicos y están en constante lavado, se olvidan de la parte nutricional y como es, si va para ¿qué es? Si va para cirugía, desayuno, entonces al jefe de pronto se le pasa. Estos pacientes sí o sí tienen que tener a partir del tercer día que se le deje su abdomen abierto, deben de tener nutrición parenteral, que es un método también para prevenir la formación de fístulas.
y aguardar la posibilidad de cierre espontáneo o realizarlo mediante cirugía. Pero como les digo, el cierre espontáneo se dan es cuando el trayecto de la fístula es menor de 2 centímetros. Se debe controlar el flujo de la fístula y proteger la herida, ¿sí? Porque si yo no controlo, el líquido me va quemando, haciendo de que la herida se agrande aún más. Cuidados similares a una ileostomía o a una colostomía. Ustedes miran que la fístula también se forma como una mucosa, como, sí, como una protuberancia, entonces ella me permite poner dispositivos al igual que la ileostomía, la colostomía, cuidado intestinal que fluye a través de un orificio único y rodea la bolsa de ostomía, la Ok, perfusión de la piel peritis, ¿sí? qué pena, es que no sé si solamente a mí se me cortó, pero pues no se te entendió por un segundito. ¿Desde qué parte? Estaba hablando de la ileostomía, hasta ahí se escuchó. Ya, entonces controlar el flujo de la fístula y proteger la herida. Entonces, dentro de los cuidados para proteger la herida y el control del efluente de la fístula está, que son similares a una ileostomía o una colostomía que nos hablaron las compañeras, ¿sí? Se ponen los mismos dispositivos. Evaluar el efluente intestinal a través de la bolsa de ostomía. Entonces, hay que tener esos cuidados de que no sobrepase los 2 tercios de la bolsa, sí, que hay que estarla cambiando constantemente, eh, ubicar el número correcto, la marca correcta. También usualmente, a diferencia de los otros, se pone se llama placa hidrocoloide, que es similar al Duoder, no sé si ustedes lo conocen, o al parche Duoder o al parche hidrocoloide, para evitar de que ese líquido que es altamente corrosivo siga dañando la piel y aumente el diámetro de la herida. La perfusión de la piel perifistular o perilesional, las 2 son válidas, ¿sí? Que se hace con técnica Crosty, que ojalá nosotros podamos verla en la práctica, que son polvos estomagesives, ¿sí? Ay, son polvos de carboximetilcelulosa. Encima de esto se le pone un spray, que es un apósito líquido en silicona, y ello forma una costra. Enseguida de esto volvemos y aplicamos polvos, volvemos y aplicamos el spray de silicona y aún se me forma una costra y encima de eso nosotros dejamos una placa, ¿sí? Una placa o un parche hidrocoloide. Todos estos, la carboximetilcelulosa me ayuda a absorber la humedad y entonces eso evita de que ese líquido corrosivo de las fístulas me dañe aún más la piel y evitar los daños por adhesivos. Entonces, como son fístulas a veces, y sobre todo las intrahospitalarias que tienen alto contenido de flujo, entonces las enfermeras creen que si yo le pongo más cantidad de adhesivos a los dispositivos, ellos se me van a quedar pegados más alto tiempo. Entonces, ustedes se acuerdan que en los dispositivos había en la mal llamada que le llaman galleta, en el que venía el arco, venía un tipo de papel café. Entonces, ese café también está formado por carboximetilcelulosa y cuando a él se le acaba el grado de absorción, él cambia de café a un color como amarillo. Y en ese color amarillo, pues él ya pierde su funcionalidad y se desprende. Uno puede hacer hasta 4 cambios en el día. Entonces, los enfermeros piensan que las fístulas se comportan igual que las ostomías, y acuérdense que las ostomías las podemos cambiar dependiendo, ¿no? Cada 3 días o otras cada 8 días, ¿sí? O las que son de una sola pieza que las teníamos que cambiar cada vez pues que se llenara la bolsa, pero en fístulas enterocutáneas intrahospitalarias es diferente. Entonces, lo que hacen ellos es poner muchos adhesivos pensando que
poniendo más adhesivos, yo puedo asegurar el funcionamiento y simplemente ya se desprende porque ya se ha agotado su capacidad de absorción, ¿no? Entonces acá vamos a mirar el procedimiento en un bebé, eh, cómo se hace el control de la fístula intercutánea. Entonces, aquí tenemos un abdomen abierto, entonces ya tenemos tejido conectivo, entonces por tanto será un abdomen con bridas o sin bridas. Bueno, entonces con bridas, ¿no? Acuérdense de la clasificación. Por acá, él tiene unos orificios y por ese orificio el bebé está sacando líquido ileal, que sería este de color verdoso, ¿sí? Por este lado de acá. Y se miran como las burbujitas que salen por acá, y es de color verdoso. Este abdomen está contaminado porque después del acto quirúrgico eh, aún se puede mirar unas coloraciones pálidas, pero miren que a pesar, digamos, de que estamos limpiando y estamos en el procedimiento, la fístula ileal sigue sacando contenido, pues contenido del intestino, que es todo este verdecito. Aquí lo que se está aplicando es pasta hidrocoloide o pasta estomagesive, ¿sí? Que se pone alrededor del orificio de la fístula. Esta arde mucho, ¿sí? Entonces, pues cuando son bebés, ellos lloran, las personas adultas también les cuesta mucho, entonces también es importante explicarles de que hasta el momento no hay un desarrollo de algo otra pasta que no arda, pero está en presencia de mucosas, arde mucho. Entonces aquí se hace como un orificio protector. Luego de este, se le pone un apósito de carboximetil celulosa, pero extra delgado. Si miran que el colorcito es como diferente al biofil, al, perdón, al biofil, no, al fil transparente o al Tegader. Entonces para este bebé ella utiliza un extra delgado. Para las personas adultas se utiliza es una placa, se llama así, ¿no? Placa y para el apósito. Entonces ella le hace previamente corte ahí donde le puso la pasta estomagesive y se pone la placa o se pone el apósito, ¿sí? Luego de seguido de eso le pone un apósito transparente que se iría el tegader y previamente le hace el orificio y finalmente le pone una bolsita de eliminación. Hay bolsas de fístulas. El día del seminario de los chicos, yo les llevé unas bolsas que son súper grandes, que el número de ellas es 100, ¿sí? ¿Por qué son súper grandes? Ustedes se acuerdan que en una de las fotografías nosotros miramos un signo de medusa. Entonces, la boca de la fístula la boquita de este tiene que cubrirme los tres orificios. En este caso, ese bebé solamente tiene un orificio, entonces ya se le hizo todo ese procedimiento y siempre quedó abierto ese huequito pequeñito y se le conecta. Entonces, miren cómo son el resultado. Después de tener un estomaguito con gran compromiso de la piel, lo llegó a tener una fístula con este compromiso. Aquí todavía tiene, tiene compromiso y este bebito quedó con una edentración, que es una de las complicaciones de las fístulas enterocutáneas, es como decir una hernia. Entonces, dentro de la fístula enterocutánea, se puede hacer el tapón de la fístula enterocutánea, ¿sí? Pero, o sea, solamente son para menores de 2 centímetros, porque usualmente están superficiales, usualmente son 2 estructuras las comprometidas y usualmente son las de bajo gasto. Y hay una marca para hacer ese tapón y se llama Biodecin, ¿sí? Que es como un taponcito que se pone en ese orificio para que ella resuelva la submucosa intestinal porcina y biomaterial de la matriz extracelular, colágeno y otra matriz extracelular, ¿sí? Entonces, de ese material está hecho este,
este método, este tapón, ¿sí? Las características que deben cumplir es de 4 a 7 centímetros de diámetro, ¿sí? Milímetros, perdón, de diámetro y 18 centímetros de longitud y se ajusta a la mayoría de los tractos de las fístulas. Entonces, no quiere decir que la fístula mida hacia adentro 18 centímetros, sino que son solamente hacia adentro 2 centímetros y los otros 16 centímetros es como ¿cómo les explico? Como el dren que queda para tapar esa fístula. Los resultados de la evaluación inicial del producto son 42 pacientes que tuvieron beneficio clínico. Entonces, esta es como una gráfica de que cómo se evaluaron los resultados, ¿sí? Cierre total de la fístula, tenemos una reducción de las dimensiones de la fístula, una reducción en los volúmenes de las bocas de las fístulas, ¿sí? Y una recuperación completa. Bueno. Este es otro estudio, ¿sí? En donde se evaluaron 6 pacientes, en total ellos tenían 7 fístulas. Entonces, en este estudio hay otro método, ¿sí? Que es como se los miraba, que son parecidos como a las gastrostomías, ¿sí? Entonces viene un tubo, ¿sí? Y va y me conecta donde está originándose la fístula enterocutánea, que es en el intestino. Entonces, ese tubo recorre el recorrido de la fístula, ¿sí? Y acá se genera es un tapón, ¿sí? Se llama es un tapón, y por medio de este tapón, yo tapando esto, lo que yo quiero hacer es que este trayecto se cierre, ¿sí? Cuando este trayecto se cierra, yo por vía endoscópica corto acá, ¿sí? Y corto acá, y ya supuestamente se cierra. Ese es otro método de cierre de fístula. El cierre espontáneo de la fístula, la tasa de cierre es espontáneo de la fístula varía según la causa y el volumen. Los factores que influyen son la etiología, que tienen que ser de bajo débito, de bajo gasto, no deben tener complicaciones asociadas, el estado nutricional adecuado, ausencia de sepsis, y el defecto de la pared intestinal es menor de 1 centímetro. Aquí me equivoqué, es 2 centímetros, pero ya cuando se las envíe ya se las voy a corregir. Condiciones clínicas que impiden la cierre de la fístula, la obstrucción distal, el tracto fistuloso ya epitelizado sí, y corto, la infección, la malignidad. Aproximadamente un tercio de las fístulas enterocutáneas tendrán un cierre espontáneo de 5 a 6 meses con las medidas conservadoras, ¿listo? O sea, si yo tengo una fístula enterocutánea menor de 2 centímetros, voy a tener un cierre de 5 a 6 meses, ¿sí? O sea, si no le hacen cirugía, si no le ponen el bien sea la matriz intestinal de cerdo o bien sea le pongan este 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 DRE, ¿listo? Y solamente digamos que yo las pueda tratar como lo miramos en el bebé. Bueno, entonces acá las fístulas enterohemisféricas superficiales, ¿sí? Una fístula está formada por un estoma flotante, que es el estoma flotante, el control del efluente, la salida de líquido y colocar un dispositivo de recolección, que es una bolsa de colostomía, ¿sí? La protección periestomal, ¿sí? Y la colocación y retiro de adhesivos con buena técnica. Entonces, acá tenemos otro bebé, ¿sí? Entonces, a este bebé, ¿cómo se lo trató? Tenía acá su contenido, acá tiene su estoma flotante, se pone la pasta estomagesive, se pone el apósito hidrocoloide, miren que él es como cafecito. Cuando se
se pasa de este color a un color muy pálido, quiere decir que ya ha perdido su capacidad de absorción o el líquido que ha estado drenando, pues ya lo mojó completamente y hay que retirarlo. Y encima de este se le pone un tegader, ¿sí? O un film transparente, y se pone la bolsita de colostomía o la bolsa de fístulas. Y a esta bolsa, es en donde, sale todo el líquido de tipo ileal. Bueno, ¿qué es lo que más nos cuesta a nosotros los enfermeros? Es el control del efluente, ¿sí? La imposibilidad de exteriorizarlo a cabo proximal, por edema masivo de las asas, del meso y de la pared abdominal, el contenido se vierte al interior de la cavidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que no se encuentra transsuperficial, este estómago flotante, entonces, este es un verdadero reto porque yo aquí, ¿cómo pongo, digamos, una colostomía? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que darnos las formas y la madera de que esta boquita, yo la pueda sacar a una bolsa, ¿sí? Porque esta efluente está profunda y aparte está lateralizado hacia el borde. Entonces, el efluente caerá sobre este lado constantemente, lo que me hace que se me produzca una lesión aún más de la piel y profundidad y me caiga dentro de la cavidad abdominal y pues tenga peritonitis, ¿listo? Entonces la canalización con una sonda Foley o similar puede provocar agrandamiento de la apertura intestinal y las fugas alrededor del tubo digestivo, como lo miramos en la primera fotografía. La sonda gasogástrica, algunos autores han descrito buenos resultados, o sea, las sonditas que tienen un retenedor interno y un retenedor externo, ¿sí? En forma de honguito, en forma de sombrilla, pero que no solamente es una sonda, sino que aparte ella fija esas estructuras. Y un tubo corrugado o una sutura de una prótesis de teflón en ambos cabos del intestino. Entonces, ahora lo que sea, hay una nueva técnica para control de las fis que es, se me olvidó el nombre del doctor que lo creó, pero es un doctor en México, que es la técnica del condón. Tenemos, digamos, en esta fístula que está un poco complicada manejarla, a alguien le pareciera, le pongo una sonda, ¿sí? O bueno, o un cubo, un tubo corrugado, la meto por la luz y ya, pero la constante presencia de ese tubo o de esa sonda, no hace que se cierre el trayecto de la fístula. Entonces, la técnica del doctor, se me fue el nombre, es poner un condón aquí y él lo que hace es suturar el condón. Hace suturar el condón y le abre un orificio al condón. Entonces, esto permite, lo deja casi totalmente impermeable. Esto permite que en estos casos que yo no puedo poner un dispositivo de drenaje como las bolsas de colostomía que tienen un aro rígido, y no puedo fijar acá porque yo tendría que elevar esta, este tejido, entonces esto se me facilita. Ya me acordé, se llama la técnica de Rivera. El doctor se llama Rivera, ¿sí? Y el control de la contaminación, entonces está la bolsa de Bogotá o el Viafres, que el doctor Borraes, el señor de Bogotá, materializó esa técnica en 1984, ¿sí? eh, que es la misma bolsa de polivinilo de 3 litros de capacidad, y se sutura la aponeurosis a la piel del paciente con osicatéter y sonda u otro dispositivo para recolectar el efluente intestinal, pero usualmente siempre tienen una sonda. Cuando se utiliza estas bolsas de Bogotá, usualmente siempre se ponen sondas de drenaje para sacar el contenido o el líquido que me está produciendo el edema. Sí, ya cuando no se ponen estos drenajes son ya pacientes que ya pasan a otra fase como el cierre de la aponeurosis. Bueno, entonces, perdón. Entonces acá tenemos nosotros acá una fístula
enteroatmosférica. Y miren acá hay diferentes, o sea, una enfermera se caracteriza por su creatividad, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá podemos utilizar el parche, ¿sí? El parche de hidrocoloide, y acá tenemos un estoma un estoma flotante, o acá, por ejemplo, se ha utilizado, no parche, sino que se ha rellenado toda la lesión se ha rellenado con pasta hidrocoloide, y aparte también se ha fijado el dispositivo a esta estructura. Entonces, miren también que, estos dispositivos ustedes, los han mirado por detrás, tienen unos círculos redonditos que dicen 45 o 6 o 10. Entonces, usualmente la enfermera coge y recorta en el círculo, ¿sí? Entonces, y da de una forma redondita, pero las fístulas o las lesiones que nosotros tenemos no son todas las que han visto son irregulares, ninguna es redonda. Entonces, lo que uno hace es calcar la lesión del paciente y se la dibuja encima del dispositivo de colostomía, y según esa figura es que nosotros hacemos el recorte del orificio, ¿listo? Entonces, acá tenemos acá otro paciente con el apósito hidroclórico, y acá la puesta vaginal, eh de un tubo de gastrostomía, o también se le puede, poner un botón de gastrostomía, y este, a su vez, se fija al estoma que está flotante, se fija con un pocito coloide, y este va a ir a la gastrostomía, que el efluente caiga directamente sobre la bolsa, ¿sí? De pronto, usualmente sea ¿qué es? Un estómago flotante, que esté invaginado o que esté profundo, ¿listo? Entonces, y acá está, el back, ¿sí? Aquí está, el back. Entonces, acá, ¿qué es lo que se hace con este back? Se coge un biberón de un tetero, ¿sí? Se recanaliza la fístula, ¿sí? Entonces, acá también, en esta persona adulta es muy difícil, ponerle un sistema, digamos, de dispositivos, de bolsa, entonces se pone una sonda, pues, mientras se resuelve toda esta lesión tan grande. Se pone un biberón, que es el chupón de un tetero, se le hace un agujero y se le introduce por aquí, y ya ya tiene como la superficie o el relieve para que yo pueda conectarlo a la bolsa de colostomía. Aquí también le han puesto un sistema BAC, ¿sí? Que es una malla acá, y este es el tubito por donde me succiona el contenido y me da las presiones, la diferencia de presiones para que este tejido me crezca a borde de piel. Entonces se forra, se pone la espuma absorbente, se forra primero el fenestrado, luego la espuma, luego el fin, se le pone ahí el tubito para la administración de la diferencia de presiones, y acá se pone el chupón, el chupón del tete. Entonces, la sonda, es más fácil que me salga el contenido a la bolsa. Acá tenemos otras estructuras, ¿sí? Entonces tenemos las bolsas grandes de las fístulas, tenemos varios defectos acá. Entonces tenemos una fístula acá, otra fístula acá y otra fístula acá. Entonces acá también, miren cómo esta se ha lateralizado. Entonces también miren acá cómo acá está muy grande
la que es la boca de esta fístula, entonces también se puede poner un dedo de guante. Entonces acá se pone parte del dedo de guante dentro de la boquita de la fístula para que me salga todo ese fluente que está lateralizado, ¿sí? Entonces cuando enfermería da un adecuado manejo, ¿sí? A las fístulas, mire que aquí hay una, dos fístulas, ¿sí? Yo paso de tener esto a tener esto, ¿sí? Cuando hay un buen drenaje, hay tejido necrótico, hay bastante contenido ileal, la profundidad de la lesión, ese líquido es corrosivo y se come todas las estructuras granulares, la aponeurosis, el tejido celular subcutáneo, las serosas, hasta exposición de las vísceras intraabdominales. Entonces, cuando yo hago una buena gestión del exudado, miren cómo me crece en 36 días el tejido, ¿no? Y esta es pues, son unas complicaciones graves y difíciles de abordar. Entonces, miren usualmente inicialmente dónde estaba la fístula y, esa fístula, no salía directamente hacia la piel, sino que también tenía salida a nivel intraabdominal y como ella se perforó, o sea, no se perforó, sino abrió otra cavidad. Entonces, también revisar como esa parte, ¿sí? Y acá tenemos más formas de manejar las fístulas. Entonces, tenemos una fístula enteroatmosférica, le ponemos, terapia de presión negativa, ¿sí? Que está aquí la espuma y este tubito por acá, eh, me genera unas presiones, es como forma de chupa, de succión, y el poco, digamos, fluido que genere esta lesión va a estar conectado a un canister y acá me permite poner encima de este sistema BAC la bolsa de colostomía. Bueno, tenemos que proponer el concepto de estoma flotante para el control de la contaminación, que es primero la canalización. La canalización quiere decir esto, ¿sí? Yo cojo una fístula y la canalizo, o sea, la canalizo a un sistema donde ella se vierta todo su flujo. El segundo es el uso del dispositivo. Tiene que tener un recubrimiento intestinal con una bolsa de polipropileno, que es o la bolsa de Bogotá, con una apertura y fijación en la boca de la fístula y los bordes externos de la herida. Una bolsa de ostomía, el cambio si el paciente requiere una nueva operación o cambio de bolsa. Evitar volver a la sutura de la boca de la fístula, o sea, no quiero hacer esto, no quiero suturar esto porque las complicaciones pueden ser aún mayores. Cortar la circunferencia de aproximadamente 3 centímetros alrededor del intestino y suturar esta donut en lugar del intestino a la nueva bolsa, ¿listo? O sea, esto me habla sobre las indicaciones, dónde suturar, a qué nivel la bolsa de Bogotá, a la poneurosis para que no se me den, complicaciones tan agudas como las fístulas, ¿listo? Entonces, miren, que aquí tenemos la bolsa de Bogotá, cuando queramos nosotros vigilar los daños, y a esta bolsa de Bogotá se le hace una abertura, ¿sí? Y se conecta a una bolsa de eliminación. Ahí está el recorte. Bueno, acá nosotros tenemos más, que es esta técnica es, de Jetisir, que es una técnica de aislamiento de la fístula mediante la sutura de un dren de Penrose a la mucosa del orificio del orificio, perdón, de la fístula enteroatmosférica. El lecho de la herida con gasas impregnadas con vaselina y furacina alrededor del dren
una colocación de sistema de presión negativa a -75 milímetros de mercurio, reforzando el borde de la lámina hidrocoloide. Las anteriores estaban a 35 milímetros de mercurio y pueden aumentar hasta 80 milímetros de mercurio. Son presiones de mercurio intermitentes, la colocación de una bolsa de colostomía. Las curaciones se deben de hacer de 2 a 6 días y el cambio del DREN de 2 a 3 aplicaciones. Y inicio inmediato de movilización de la ingesta oral. Entonces, nosotros aquí tenemos un abdomen abierto, tenemos acá una fístula, ¿sí? Y se aísla la fístula con un DREN de Penrose. Entonces, este es un DREN, ¿sí? Y tiene una boca, una y 2 bocas. Una y 2 bocas. Y acá nosotros utilizamos este dren que, digamos, como que me aísla la el estoma flotante o las bocas de salidas flotantes del estoma. Nosotros ponemos acá, eh, ponemos acá la lámina fenestrada, luego ponemos la la espuma con plata, ¿sí? Que me sirve para terapia de presión negativa o el BAC. A esta se le pone el tubito, que este tubito es que me chupa 70 milímetros de mercurio, ¿sí? Y a este tubito encima se le pone un fil y ese fil, se le conecta a una bolsa de colostomía y ahí es a donde yo puedo generar que este tejido se me nivele a piel y con esta bolsa yo puedo controlar el exudado. Acá acá tenemos más, las técnicas como han evolucionado a nivel del tiempo. Eh, entonces el dren de Penrose es un dren que no sé si ustedes ya miraron en alguna clase los tipos de drenes. Es un dren que funciona por capilaridad. Entonces, yo pongo este dren en la superficie, digamos, de alguna estructura y por medio de capilaridad, este dren saca el exudado o el líquido que está ahí. Usualmente se lo utiliza en los abscesos. ¿Listo? Entonces, se sustituyen las gasas impregnadas por apósito adhesivo estéril, ¿listo? Entonces, aquí nosotros tenemos una y 2 estomas flotantes. A estos 2 estomas flotantes se le hacen las aberturas en la espuma del BAC, que tiene plata, se pone ahí y a estos estomas por capilaridad botan o arrojan el contenido intestinal a una bolsa colectora de ostomías. Entonces, la primera porque las ostomías, los estomas flotantes estaban juntos, pero cuando nosotros tenemos lesiones que los estomas flotantes estén separados, podemos hacer esto. Y acá está el condón de Rivera, ¿sí? Que es la sutura de la fístula proximal a 2 tubos de látex o condón preservativo para dirigir la producción de la fístula hacia una bolsa de colostomía, aislando la piel. Este procedimiento permite cierto grado de fuga y el látex tiende a romperse pues rápidamente. Es una como de las complicaciones. El Penrose se hace disfuncional también por acodamiento y no caracteriza el hermetismo de la fuga o de filtración. Digamos que sería una de los inconvenientes cuando se acoda, ¿sí? O se arruga, entonces ya no sale por capilaridad, entonces esa capilaridad quedaría dentro y dañaría la piel. Por eso, importante valorar si hay este tipo de complicación y cerrarlo y cambiarlo. Entonces, acá tenemos al doctor Rivera, que tiene aquí un condón y él lo cose, le hace unas suturas a nivel del estoma flotante, ¿sí? Y luego mire que corta la parte distal del condón y ya lo deja así.
y ya nosotros podemos hacer esto, como abocar esto y poner este sistema. Esa es la técnica de Rivera, igual que la técnica de Borraes, que es algo simple, pero es algo ingenioso. El control de la contaminación tenemos acá las espumas, ¿sí? Espumas con plata, que son espumas del BAC, ¿sí? Tenemos el anillo, el elastómero de termoplástico blando de silicona que me ayuda al aislamiento del contenido entérico del lecho de la herida, es impermeable al aire y a los flujos y evita la presión excesiva en la terapia de presión negativa sobre el asa intestinal, y el anillo de aislamiento de la fístula se fija al lecho de la herida con pasta hidrocoloide. Este es el anillo. Entonces hago un huequito y pongo el anillo para que por ahí me salga los drenajes o las ondas que yo tenga en las fístulas. Hay de diferentes tamaños, de diferentes longitudes, ¿sí? Tenemos acá, esto es lo que hace la película fenestrada, que tiene unos huequitos, que es la primera capa de la terapia de presión negativa, ¿sí? Tenemos de diferentes tamaños. Este de acá es un pequeño, pero estos de acá son grandes, y que estos me permiten el control y la salida de los efluentes, y yo puedo tener varios. El principio de la capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de dos fuerzas, la cohesión y la adhesión. La cohesión es la atracción de moléculas semejantes y la adhesión es la atracción de moléculas distintas en contactos, como el líquido a un tubo, lo cual le confiere la capacidad de subirse a través de él. O sea, por ese principio funcionan los drenes de Penrose. Es un principio físico la capilaridad utilizando la fuerza de tensión del fluido del líquido intestinal en un tubo para dirigir el contenido intestinal de la fístula al exterior del efecto de la succión. Estos tubos de látex de 15 centímetros de longitud perforado en el extremo proximal con dos orificios de 5 centímetros. El diámetro de acuerdo al tamaño de la fístula, introducir en la luz del intestino 5 centímetros del tubo y suturar los bordes de la fístula con material no absorbible que debe de ser de calibre 5, o sea, la sutura. Cubrir con una bolsa Biaflex el espacio periostomal y fijar la piel y perforar para permitir el paso del tubo que emerge de las fístulas. Cubrir con una barrera y una bolsa de colostomía, y una vez graduada alrededor de la fista, sustituir la bolsa por un apósito hidrocoloide. Aproximar los bordes a la línea media en cada revisión quirúrgica que se hace. Entonces, hasta esto lo hace el cirujano. Después de esto lo hace el enfermero. Este método controla contaminación periostomal, reduce la carga séptica del paciente y favorece la granulación del tejido, o sea que ese tejido alcance borde de piel, y reduce el número de reintervenciones. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el método de la capilaridad. Cogen un tubito de acuerdo a la dimensión de las fístulas y lo cosen directamente al asa intestinal y lo dejan así el cirujano.